Mi esposa me despertó a las 3 de la mañana y me dijo, vístete, no hagas preguntas. Cuando llegamos allí. Mi nombre es Nick Brenner y solía pensar que estaba viviendo el sueño americano. 41 años, un trabajo estable como ingeniero de sistemas informáticos para una empresa mediana en Cleveland, 2 hijos en la universidad y una esposa que todavía hacía girar cabezas cuando entraba en una habitación. La casa estaba pagada, los coches funcionaban bien y tenía suficiente dinero en mi 401k para pretender que no iba a morir en mi escritorio. Pero aquí está la cosa con los sueños. A veces te despiertas y te das cuenta de que has estado caminando dormido a través de una pesadilla. Antes de que nos sumerjamos más profundamente en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, dale me gusta, comenta y pulsa ese botón de hype para impulsar este canal para que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. Comenzó con pequeñas cosas. Marta llegando cada vez más tarde a casa de su trabajo en Morrison & Associates, la agencia de publicidad en el centro de la ciudad donde trabajaba como directora creativa. Entraba por la puerta a las 9, 10, a veces 11 de la noche, afirmando que estaba trabajando en alguna gran campaña para un cliente cuyo nombre nunca recordaba del todo cuando yo preguntaba. No lo entenderías, Nick, decía, sin siquiera levantar la vista de su teléfono mientras se desplazaba por lo que yo asumía eran correos electrónicos de trabajo. Son cosas complicadas, creativas. Nuestra vida íntima se había estancado en algún momento alrededor de la época en que Ross se graduó de la escuela secundaria y Amelia comenzó su segundo año en Ohio State. Éramos oficialmente nido vacío, lo que, según todos los consejeros matrimoniales y revistas para mujeres, debería haber significado que nos estábamos redescubriendo. En cambio, habíamos descubierto que sin los niños como amortiguador, teníamos tanta química como un fósforo mojado. Nuestro dormitorio está tan frío que estoy pensando en alquilarlo como morgue, le dije a mi mejor amigo Curtis un viernes por la noche en Murphy's Bar, nuestro lugar habitual para ahogar las penas de la mediana edad. Curtis se rió, casi atragantándose con su cerveza. Al menos ganarías algo de dinero con eso. Sandra y yo no nos hemos tocado desde que Obama estaba en el cargo la primera vez. Curtis trabajaba en seguridad en el mismo complejo de oficinas donde se encontraba la agencia de Marta. Era uno de esos tipos que se daban cuenta de todo. Riesgo laboral, lo llamaba. Había sido mi mejor amigo desde la escuela secundaria. Cuando ambos pensábamos que seríamos estrellas de rock a los 30 y millonarios a los 40. Ahora solo éramos 2 tipos de 40 y tantos años preguntándonos a dónde diablos se había ido el tiempo. La primera señal de advertencia real llegó un martes de octubre. Estaba lavando la ropa, porque aparentemente ese era mi trabajo ahora, junto con hacer la compra, cocinar y básicamente todo lo demás que mantenía nuestro hogar en funcionamiento, cuando encontré un recibo en el bolsillo de la chaqueta de Marta. Servicio de habitaciones del Ritz-Carlton del centro para 2, champán. La fecha era de hacía 3 días, cuando supuestamente Marta había estado en reuniones hasta medianoche. Me quedé mirando ese recibo durante mucho tiempo, sintiendo que algo frío se instalaba en mi estómago. Podría haber una explicación. Tal vez estaba entreteniendo a un cliente. Tal vez fue una cena de negocios que se alargó y le obsequiaron una habitación para que no tuviera que conducir a casa. Tal vez yo era un idiota. La confronté esa noche cuando llegó a casa a las 10:30, alegando que había estado atrapada en el tráfico. ¿Qué es esto?, pregunté, sosteniendo el recibo. Apenas le echó un vistazo. Cena con un cliente. La cuenta de Morrison. Ya sabes cómo van estas cosas. ¿Desde cuándo las cenas con clientes incluyen habitaciones de hotel? Se hizo tarde. No quería conducir a casa después de beber. Todavía estaba mirando su teléfono, con los dedos volando sobre la pantalla. Dios, Nick, ¿tenemos que hacer esto ahora? Estoy exhausta. Quise presionar más, pero algo en su tono me advirtió que no lo hiciera. Tal vez estaba siendo paranoico. Tal vez esto era justo lo que les pasaba a los matrimonios después de 20 años. Empezabas a ver conspiraciones en recibos de hotel y noches tardías en la oficina. Pero luego comencé a prestar atención. La forma en que apartaba el teléfono de mí cuando enviaba mensajes de texto. La ropa nueva que aparecía en su armario. Cosas caras que sabía muy bien que no salían de su salario. El hecho de que había vuelto a usar perfume, algo que no había hecho en años.
Y la forma en que me miraba a veces cuando pensaba que yo no estaba mirando, como si estuviera viendo a un extraño, o peor aún, como si estuviera viendo a alguien a quien solía amar, pero no recordaba por qué. El punto de ruptura llegó 3 semanas después, un sábado por la mañana, cuando ella estaba en la ducha. Su teléfono estaba sobre la mesita de noche y vibró con un mensaje de texto. Me dije a mí mismo que solo estaba mirando para ver si era uno de los niños, pero la vista previa en la pantalla de bloqueo me heló la sangre. La noche de anoche fue increíble. ¿Cuándo podemos volver a hacerlo, Jai? Me quedé sentado mirando ese mensaje hasta que la pantalla se apagó, luego miré mi propio reflejo en el cristal negro. 20 años de matrimonio, 2 hijos, una hipoteca, una vida que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, año tras año. Y ella lo estaba tirando a la basura por alguien cuyo nombre comenzaba con J. La ducha seguía corriendo. Podía escuchar a Marta cantando, realmente cantando, algo que no había hecho en meses. Sonaba feliz, más feliz de lo que la había escuchado sonar en nuestra propia casa en años. Puse el teléfono exactamente donde lo había encontrado y bajé a hacer café. Mis manos temblaban tanto que apenas podía manejar la máquina. Curtis me encontró en Murphy's esa tarde, sentado en nuestro reservado habitual con 3 botellas de cerveza vacías frente a mí. Jesús, Nick, tienes un aspecto terrible, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. ¿Qué pasó? Le conté sobre el mensaje de texto, sobre el recibo del hotel, sobre la creciente certeza de que mi esposa estaba teniendo una aventura. Necesitas averiguar quién es Jai, dijo Curtis. Podría ser Jake Turnbull. ¿Quién? Jake Turnbull trabaja en la agencia de Marta, director creativo como ella. Conduce un BMW que cuesta más que mi salario anual. Un verdadero seductor, si sabes a lo que me refiero. Si sabía a lo que se refería. Y de repente, todo encajó. Las noches tardías, la ropa nueva, la forma en que había empezado a hablar de su trabajo como si fuera la cosa más emocionante del mundo. ¿Qué sabes de él? Casado. La esposa se llama Sandra. Un tipo de mujer, reina del hielo. El rumor en el edificio es que Jake tiene reputación de actividades extracurriculares. Pedí otra cerveza y traté de procesar esta información. Mi esposa estaba teniendo una aventura con un hombre casado llamado Jake Turnbull, un hombre que aparentemente tenía la costumbre de engañar a su esposa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Curtis. Esa era la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué hace un tipo de informática de mediana edad cuando descubre que su esposa lo está engañando? Confrontarla, contratar a un investigador privado, solicitar el divorcio y dividir todo al 50/50, o hacer algo completamente distinto. No lo sé, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, podía sentir algo moviéndose dentro de mí, algo frío y calculador que nunca antes había sentido. Algo que me asustaba un poco y me emocionaba mucho. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de ver a Marta mentirme a la cara todos los días. 3 semanas de pretender que no sabía lo que sabía. De interpretar al marido despistado mientras ella se escabullía a mis espaldas. Había empezado a llevar un diario. No porque fuera del tipo de llevar un diario, sino porque quería documentarlo todo. Cada mentira, cada noche tardía, cada vez que ella afirmaba estar en un lugar donde no estaba. 15 de octubre. Marta dice que está trabajando hasta tarde en la cuenta de Morrison. Curtis me envía un mensaje de texto a las 8 de la tarde. Su coche no está en el estacionamiento de la agencia. 18 de octubre. Vuelve a casa con un collar nuevo. Dice que fue un regalo de un cliente agradecido. Nunca he visto a un cliente regalar joyas caras a su ejecutivo de publicidad. Pero, qué sé yo. 22 de octubre. Está en la ducha otra vez. El teléfono vibra. Esta vez el mensaje dice, no puedo esperar a mañana por la noche. El lugar de siempre. Jai. Estaba construyendo un caso pieza por pieza. No para un abogado de divorcios. Aún no estaba listo para eso. Estaba construyendo un caso para otra cosa. Algo que haría que Jake Turnbull y mi esposa infiel entendieran exactamente lo que me habían hecho. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. A las 3:17 de la madrugada de un lluvioso jueves por la mañana de noviembre, Marta me despertó sacudiéndome.
Salí del sueño lentamente, confundido y desorientado. Nick, despierta. Ella ya estaba vestida, su rostro pálido a la tenue luz del pasillo. Sus manos temblaban. ¿Qué pasa?, pregunté, incorporándome y mirando el reloj. ¿Es uno de los niños? No, solo vístete. Por favor, no hagas preguntas. Había algo en su voz que nunca había oído antes. Puro terror. Marta, ¿qué diablos está pasando? Por favor, Nick, solo confía en mí. Vístete y ven conmigo ahora. Había estado casado con esta mujer durante 20 años. Conocía sus estados de ánimo, sus señales, sus formas de manipularme para que hiciera lo que ella quería. Esto no era manipulación. Esto era miedo genuino. Me vestí rápidamente, poniéndome unos vaqueros y un suéter mientras Marta caminaba de un lado a otro junto a la puerta del dormitorio. Seguía revisando su teléfono, su rostro se ponía más pálido a cada minuto. ¿Vamos al hospital?, pregunté. ¿Les pasó algo a tus padres? ¿A Victoria? Victoria era la hermana menor de Marta, una mujer eternamente soltera en sus 30 que parecía especializarse en crear drama donde quiera que fuera. Ella y Marta siempre habían sido cercanas. Demasiado cercanas en mi opinión. Victoria nunca me había querido, y el sentimiento era mutuo. Simplemente, vamos, dijo Marta, agarrando mi brazo y tirando de mí hacia las escaleras. Condujimos por las calles vacías de Cleveland en silencio. Marta estaba al volante, sus nudillos blancos mientras agarraba el volante. La lluvia caía con fuerza, convirtiendo las luces de la calle en halos borrosos en la oscuridad. Nada dice, romance, como un delito grave al amanecer, murmuré, tratando de aligerar el ambiente. Marta no se rió. Ni siquiera pareció oírme. Nos dirigíamos hacia el distrito de almacenes en el lado este de la ciudad, un área que se había estado aburguesando lentamente, pero que todavía tenía muchos edificios abandonados y lotes vacíos. No era exactamente el tipo de lugar en el que querías estar a las 3:30 de la mañana. Marta, en serio, me estás asustando. ¿Qué estamos haciendo? Se detuvo en el estacionamiento de lo que parecía una vieja fábrica. El edificio estaba oscuro excepto por algunas luces en la planta baja. Había varios otros coches en el lote, coches que reconocí. El viejo Honda Civic de mis padres, la vieja camioneta Ford destartalada de Ross, el Volkswagen rojo de Amelia que le habíamos comprado para su cumpleaños número 18. Dios mío, respiré. ¿Qué diablos es esto? Marta apagó el motor y se quedó sentada un momento, mirando el edificio. Lo siento, dijo en voz baja. Lo siento mucho, Nick. Traté de detenerlo. Traté de salir, pero él dijo. Dijo que si no te traía, los mataría. ¿Matar a quién? ¿De quién estamos hablando? Pero yo ya lo sabía. Los coches en el estacionamiento contaban toda la historia. Nuestros hijos, nuestros padres, probablemente Victoria también. Alguien había tomado a toda nuestra familia como rehén, y habían usado a mi esposa infiel para entregarme a ellos. Caminamos bajo la lluvia hasta una puerta lateral que estaba calzada con un ladrillo. Dentro, el edificio estaba en su mayoría vacío, excepto por algunas máquinas viejas y algunas sillas plegables dispuestas en círculo bajo una luz fluorescente dura. En esas sillas, atados y amordazados, estaban las personas más importantes de mi vida. Ross y Amelia, ambos llorando, ambos tratando de decir algo a través de la cinta adhesiva sobre sus bocas. Mis padres, luciendo más viejos y frágiles de lo que nunca los había visto. Los padres de Marta, su madre sollozando en silencio, y Victoria, con los ojos desorbitados por el terror por encima de la cinta plateada. De pie detrás de ellos, pareciendo que había salido de una revista de moda masculina, estaba Jake Turnbull. Él era todo lo que yo no era. Alto, guapo, perfectamente aseado, incluso a las 3:30 de la mañana. Llevaba un traje caro y una sonrisa que probablemente costaba más que mi coche. En su mano derecha había una pistola. Gracias por traerlo, Marta, dijo Jake, su voz suave y culta. Justo como planeamos. Miré a mi esposa, y la comprensión me inundó como agua helada. Así que, esto es un ejercicio de team building. Jake se rió. Me gusta tu sentido del humor, Nick.
Puedo ver por qué Marta se casó contigo. Hizo una pausa. Bueno, por una de las razones. Déjalos ir, dije, sorprendido por lo tranquila que sonaba mi propia voz. De lo que se trate esto, es entre nosotros. Deja a la familia fuera de esto. Oh, pero sí se trata de la familia, dijo Jake, caminando hacia donde Ross estaba atado. Puso la pistola contra la sien de mi hijo, y los ojos de Ross se abrieron de terror. Se trata de lo que estás dispuesto a hacer por la familia, cuánto estás dispuesto a sacrificar. ¿Qué quieres? Jake metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una carpeta de Manila. Quiero que firmes estos papeles. Transferencia de propiedad de tu casa, tu coche, tus cuentas bancarias, tu 401k, tus pólizas de seguro de vida, todo lo que posees, Nick, todo por lo que has trabajado. Me quedé mirando los papeles, luego a la pistola presionada contra la cabeza de mi hijo. ¿Y si no lo hago? Entonces empiezo a disparar a la gente que amas. Empezando por Ross, luego Amelia, luego tus padres, luego los padres de Marta. Dejaré a Victoria para el final. Ha sido muy útil en la planificación de esta pequeña reunión. Miré a Victoria y ella desvió la mirada. Por supuesto, la hermana amargada y celosa de Marta había estado involucrada desde el principio. Bastardo, dije. Ahora, no hay necesidad de insultar. Esto es solo negocios, Nick. Firmas los papeles, me transfieres todo, y todos se van. Puedes empezar de nuevo. Consigue un trabajo, alquila un apartamento, piénsalo como una jubilación anticipada. ¿Y Marta, cuál es su papel en todo esto? Jake sonrió y puso su mano libre sobre el hombro de Marta. Ella se encogió, pero no se apartó. Marta y yo vamos a desaparecer por un tiempo. Tal vez Europa, tal vez el Caribe. Aún no lo hemos decidido. Pero no te preocupes, yo la cuidaré bien. Miré a mi esposa y ella estaba llorando ahora. Lo siento, susurró. Nunca quise que llegara tan lejos. Traté de detenerlo, pero él dijo. Ella dijo que eras un tonto útil, interrumpió Jake. Dijo que nunca te defenderías. Dijo que simplemente te someterías y lo aceptarías como siempre haces. Las palabras me golpearon como un impacto físico. No porque Jake las hubiera dicho, sino porque podía escuchar la voz de Marta diciéndolas. Podía imaginarla acostada en la cama con este hombre hablando de lo débil y patético que era su marido. Deberías verla en la oficina después de horas, continuó Jake, claramente disfrutando. Le gusta el riesgo. El escritorio, la sala de conferencias, incluso el cuarto de suministros una vez. Es muy creativa. Cállate, dijo Marta, pero su voz era apenas un susurro. Tomé los papeles de Jake y los revisé. Documentos de transferencia estándar, todos legales y vinculantes. Si firmaba esto, me quedaría sin nada. 20 años de trabajo, de ahorro, de construir una vida, se habrían ido. Pero si no firmaba, mi familia moriría. Miré a Ross, a Amelia, a mis padres, a las personas por las que moriría sin dudarlo. Dame un bolígrafo, dije. La sonrisa de Jake se amplió. Sabía que entrarías en razón. Firmé los papeles uno por uno, transfiriendo todo lo que poseía a Jake Turnbull. Mi casa, mis ahorros, mi jubilación, mi futuro. Cuando terminé, Jake tomó los papeles y los revisó. Perfecto, dijo. Sabes, Nick, te lo estás tomando mucho mejor de lo que esperaba. Marta dijo que probablemente llorarías. Fue entonces cuando escuché las sirenas. Comenzaron como un aullido distante, luego se hicieron más y más fuertes hasta que el sonido fue abrumador. Las luces inundaron las ventanas del almacén, rojas y azules, y cegadoramente brillantes. La sonrisa de Jake desapareció. ¿Qué demonios? La puerta lateral explotó hacia adentro, y de repente el almacén se llenó de agentes del FBI y equipo táctico gritando órdenes y apuntando con armas. Suelte su arma. Al suelo ahora. Jake miró a su alrededor salvajemente, con la pistola todavía en la mano. Por un momento, pensé que podría comenzar a disparar, que podría tratar de llevarse a tantos de nosotros como pudiera con él. En cambio, me miró. Bastardo, dijo.
¿Lo sabías? Sonreí por primera vez en semanas. Tal vez debería haberme puesto mis pantalones marrones, dije. Esto es lo que pasa cuando te subestiman toda tu vida. Eventualmente, aprendes a usarlo como arma. Mientras los agentes del FBI esposaban a Jake y a sus dos asociados, que habían estado escondidos en las sombras como los cobardes que eran, observé cómo desataban y consolaban a mi familia. Ross intentaba actuar con dureza, pero podía verle las manos temblar. Amelia estaba llorando y agarrada a mi madre. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en una noche. Pero estaban vivos. Estaban a salvo. Y Jake Turnbull iba a ir a prisión. ¿Desde cuándo lo sabes?, me preguntó Marta mientras estábamos afuera del almacén viendo cómo subían a Jake a la parte trasera de una furgoneta del FBI. ¿Sobre la aventura? ¿3 meses? Sobre esto, hice un gesto hacia el almacén. 2 semanas. Ella me miró fijamente. 2 semanas. Victoria no es tan inteligente como cree. Llamó a casa el martes pasado cuando supuestamente estabas en el trabajo. Quería saber si ya me habías convencido. Cuando la presioné, colgó. Pero me hizo pensar. La verdad era más complicada que eso. Pero yo no estaba listo para contárselo todo a Marta. Todavía no. Sabía sobre la aventura desde hacía meses, justo como le había dicho. Pero había empezado a sospechar que algo más grande estaba sucediendo cuando noté que la situación financiera de Jake no coincidía con su estilo de vida. Curtis había investigado un poco por mí. Resultó que Jake estaba endeudado hasta los ojos, pagos caros de coches, una hipoteca de una casa que no podía permitirse, tarjetas de crédito al máximo. Un hombre así teniendo una aventura con una mujer cuyo marido tenía una cuenta de ahorros decente y una casa pagada. Bueno, no hacía falta ser un genio para ver a dónde podría llevar eso. Así que había empezado a prepararme. Primero, había ido al FBI. No con acusaciones, aún no tenía pruebas, sino que había expresado preocupaciones sobre posible extorsión y secuestro. Les había dado el nombre de Jake, el nombre de Victoria y un relato detallado de todo lo que sospechaba. Luego, había empezado a tender trampas. Había movido la mayor parte de nuestro dinero real a cuentas que Jake no conocía. Los papeles que había firmado esta noche eran reales, pero transferían la propiedad de activos que en su mayoría no valían nada. Una casa con una segunda hipoteca secreta, cuentas bancarias con saldos mínimos, un 401k que ya había transferido a nombre de mis padres. Y había convencido a Marta para que me ayudara. Esa había sido la parte más difícil. Cuando finalmente la confronté sobre la aventura hacía 2 semanas, se había derrumbado por completo, contándome todo. Cómo Jake la había seducido, cómo la había aislado gradualmente de sus amigos y familiares, cómo había comenzado a hacer demandas. Dijo que si no lo ayudaba, se lo contaría a todos sobre nosotros, sollozó. Arruinaría mi carrera, destruiría mi reputación. Y luego comenzó a hablar de ti, de los niños. Dijo que conocía gente que podía hacerles daño. Me costó todo lo que tenía no conducir directamente a la casa de Jake y golpearlo hasta matarlo con mis propias manos. En cambio, sostuve a mi esposa mientras lloraba y le dije que íbamos a destruirlo juntos. Me usaste, dijo ella ahora, viendo cómo la furgoneta del FBI desaparecía en la noche. Tú me usaste primero, respondí. La diferencia es que yo te usé para salvar a nuestra familia. Tú me usaste para ayudar a tu novio a robarnos a ciegas. Ella no tuvo respuesta para eso. La agente del FBI a cargo, una mujer llamada Sarah Chen, se acercó para informarnos sobre lo que sucedería a continuación. Necesitaremos declaraciones de todos ustedes, dijo. Y señor Brenner, necesitaremos que venga mañana para revisar su evidencia en detalle. ¿Evidencia? La agente Chen sonrió. Las grabaciones que hizo, los documentos financieros, las comunicaciones que interceptó. Ha estado construyendo todo un caso contra el señor Turnbull. Marta me miró con algo que podría haber sido admiración o podría haber sido miedo. ¿Grabaste todo? Todo, confirmé. Cada conversación con Victoria, cada mentira que me dijiste sobre dónde ibas, cada vez que Jake llamaba a casa y colgaba cuando yo contestaba. Había estado usando un micrófono oculto durante la última semana con la ayuda del FBI. Cada palabra que Jake había dicho esta noche fue grabada.
Sus amenazas, sus confesiones, su descripción detallada de la aventura, todo ello admisible en los tribunales. Va a estar fuera por mucho tiempo, dijo la agente Chen. Secuestro, extorsión, conspiración. Estamos hablando de 25 años a cadena perpetua. Mientras conducíamos a casa en coches separados, Marta en su Honda, yo en el vehículo del FBI que me llevaría a dar mi declaración, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Pero no duró mucho. A la mañana siguiente, estaba sentado en mi cocina bebiendo café y leyendo la cobertura de la noticia sobre el arresto de Jake cuando alguien comenzó a aporrear mi puerta principal. Abrí para encontrar a Sandra Turnbull, la esposa de Jake, parada en mi porche. Era una mujer alta y delgada con rasgos afilados y ojos fríos. Parecía que no había dormido. «Bastardo», dijo, empujándome para entrar en la casa. «Buenos días a ti también, Sandra». «¿Café?» «Destruiste mi vida. Estoy bastante seguro de que tu marido hizo eso por sí mismo». Ella se dio la vuelta para enfrentarme, su rostro crispado por la rabia. «Jake me lo contó todo. Cómo lo tendiste, cómo manipulaste a esa esposa tuya para que lo traicionara. Perspectiva interesante. Pensé que Jake fue el que secuestró a mi familia y trató de robar todo lo que poseo. Estaba desesperado. Estábamos a punto de perder la casa, los coches, todo. Necesitaba ese dinero. Así que decidió tomar el mío. Tienes más de lo que necesitas. Un don nadie de mediana edad con un trabajo aburrido y una vida aburrida. Jake tiene visión. Tiene sueños. Podría haber hecho algo importante con ese dinero. La miré, asombrado por la pura audacia. ¿Y qué hay de mis sueños, Sandra? ¿Qué hay del futuro de mi familia? Tu familia estará bien. Conseguirás otros trabajos, ganarás más dinero. Pero Jake, la vida de Jake se acabó. 25 años en prisión, ¿por qué? Por tratar de superarse. Por secuestro, por extorsión, por amenazar con asesinar a mis hijos. El rostro de Sandra se arrugó. Y por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. No voy a dejar que te salgas con la tuya, dijo. Me aseguraré de que todos sepan qué clase de hombre eres realmente, lo que le hiciste a mi marido. Adelante. Estoy seguro de que a los periódicos les encantaría escuchar tu versión de la historia. Se fue entonces, pero no sin prometer que esto no había terminado, que me haría pagar por destruir su matrimonio, su vida, su futuro. La vi irse en el BMW de Jake. Aparentemente, el FBI aún no había incautado todos sus activos, y sentí el primer atisbo de algo oscuro en mi pecho. Jake se había ido. Pasaría el resto de su vida en prisión, y bien merecido, pero Sandra todavía estaba ahí fuera. Y también Victoria, que de alguna manera había logrado evitar ser arrestada a pesar de su papel en la trama de secuestro. Y Marta, bueno, Marta estaba arriba en nuestro dormitorio empacando sus cosas. Bajó una hora después con 2 maletas y una expresión de culpa. Voy a quedarme con Victoria por un tiempo, dijo. Hasta que averigüemos qué pasa después. Lo que pasa después es que nos divorciamos y empiezas de nuevo. Lo sé. Simplemente. Necesito tiempo para pensar en qué. Miró alrededor de la cocina, a la vida que habíamos construido juntos. En el hombre que traicioné, en cómo me convertí en alguien que no reconozco, dijo en voz baja. Después de que ella se fue, me senté en mi casa vacía y traté de descifrar lo que estaba sintiendo. Alivio, tristeza, ira, probablemente todo lo anterior. Pero sobre todo, sentí que apenas estaba empezando. Jake Turnbull había intentado destruir mi vida y había fallado. Pero en el proceso, había despertado algo en mí que nunca había sabido que existía, algo que no creía en el perdón, algo que creía en la venganza. La noticia local recogió la historia 3 días después. Hombre local frustra trama de secuestro fue el titular en el Cleveland Plan Dealer, completo con una foto de Jake siendo llevado esposado. Me pintaron como el héroe, el marido inteligente que había superado a los criminales y salvado a su familia. Si tan solo supieran toda la verdad. La verdad era que apenas estaba comenzando. Sandra Turnbull cumplió su amenaza de destruir mi reputación. Una semana después del arresto de Jake, comenzaron a aparecer historias en las redes sociales,
publicaciones anónimas en grupos de Facebook del vecindario, comentarios en artículos de noticias, susurros en las cajas de los supermercados. Nick Brenner había tendido una trampa al amante de su esposa. Nick Brenner había atrapado a un hombre inocente. Nick Brenner era vengativo, calculador, peligroso. Algo de eso era incluso cierto. Necesitas dejar esto, me dijo Curtis mientras tomábamos unas cervezas en Murphy's el viernes siguiente. Jake está en la cárcel. Marta se mudó y has recuperado tu vida. No dejes que Sandra te arrastre a su nivel. ¿Su nivel? Está defendiendo a un hombre que secuestró a mis hijos. Es una mujer cuyo marido va a la cárcel por 25 años. La gente hace locuras cuando está desesperada. Entendía eso. Lo que no entendía era por qué todos esperaban que yo fuera la persona más madura, que pusiera la otra mejilla, que perdonara y olvidara. Había pasado 41 años siendo el tipo agradable, el tonto útil, el hombre que nunca creaba problemas. ¿Y a dónde me había llevado eso? Una esposa infiel, un matrimonio destruido y una familia que casi fue asesinada porque yo era demasiado débil para ver venir la amenaza. Bueno, ya no era débil. La primera fase de mi venganza fue simple. Empecé a decir la verdad. No la versión desinfectada que le había dado a la policía y al FBI. Toda la verdad, con todos los detalles sucios que Sandra y Victoria probablemente pensaron que guardaría para mí por vergüenza. Empecé con el socio de negocios de Jake, Frank Morrison. Jake había estado desfalcando a su agencia durante meses, desviando dinero de las cuentas de los clientes para financiar su estilo de vida. Tenía pruebas, registros bancarios, facturas falsificadas, contratos alterados, todo ello evidencia perfectamente legal que había obtenido a través de mi propia investigación. Frank despidió a Jake de manera fulminante y demandó a su patrimonio por daños. La agencia se hundió en un mes. Luego fui tras Victoria. La hermana de Marta había sido la mujer de adentro en la trama de Jake, dándole información sobre nuestra familia, nuestras finanzas, nuestras rutinas. Había ayudado a planear el secuestro, reclutado a la fuerza bruta y proporcionado la ubicación del almacén a través de un contacto en su trabajo inmobiliario. Pero el FBI no había podido probar su participación más allá de toda duda razonable, por lo que se había ido libre. No iba a permitir eso. Victoria trabajaba para una pequeña empresa de bienes raíces en Lakewood. Ya estaba en la cuerda floja con su jefe debido a las bajas cifras de ventas y las quejas de los clientes. No se necesitó mucho para empujarla al borde. Unas cuantas pistas anónimas a la Comisión de Bienes Raíces de Ohio sobre sus violaciones éticas. Algunas críticas negativas en Yelp y Google de clientes a los que supuestamente había estafado. Una campaña cuidadosamente orquestada para destruir su reputación profesional. Fue despedida en 2 semanas. Pero eso no fue suficiente. No para alguien que había ayudado a planear el secuestro de mi familia. Victoria vivía en un pequeño complejo de apartamentos que atendía a jóvenes profesionales y divorciados recientes. El tipo de lugar donde todos se ocupaban de sus propios asuntos y nadie hacía demasiadas preguntas. Perfecto para lo que tenía en mente. Empecé poco a poco. Quejas de ruido anónimas a la administración del apartamento. Informes de olores extraños provenientes de su unidad. Sugerencias de que podría estar dirigiendo algún tipo de negocio ilegal desde su casa. Luego escalé. Victoria tenía una debilidad por las compras en línea y el vino caro. También tenía terribles hábitos de seguridad en Internet, la misma contraseña para todo, sin autenticación de 2 factores y una tendencia a hacer clic en enlaces sin pensar. No fue difícil hackear su correo electrónico y sus cuentas de redes sociales, o usar esas cuentas para hacer algunas compras y publicaciones muy vergonzosas. La colección de juguetes sexuales que llegó a su oficina fue bastante mala. Los desvaríos racistas que aparecieron en su página de Facebook, publicados a las 3 de la madrugada cuando habría estado borracha, por supuesto, fueron lo que realmente hizo el daño. Fue desalojada de su apartamento y condenada al ostracismo por su círculo social en un mes. Me estás asustando, dijo Curtis cuando le conté sobre la caída de Victoria. Esto no se parece a ti, Nick. Tal vez esto es exactamente yo. Tal vez simplemente nunca tuve una razón para mostrarlo antes. O tal vez te estás convirtiendo en alguien que no quieres ser. Pensé en eso. ¿Me estaba convirtiendo en alguien que no quería ser?
¿O finalmente me estaba convirtiendo en alguien que debería haber sido todo el tiempo? La respuesta llegó cuando Sandra Turnbull apareció en mi oficina. Estaba trabajando hasta tarde un jueves por la noche tratando de ponerme al día con el mantenimiento del servidor cuando seguridad llamó para decirme que tenía una visita. Pensé que era Curtis que pasaba para arrastrarme a tomar una cerveza y darme otra conferencia sobre cómo dejar ir mi ira. En cambio, encontré a Sandra esperando en el vestíbulo, con aspecto de haber estado llorando durante días. Necesitamos hablar, dijo. Casi le digo a seguridad que la escoltara fuera, pero algo en su voz me detuvo. 5 minutos, dije. Subimos a mi oficina, un espacio pequeño y desordenado lleno de equipos informáticos y tazas de café vacías. Sandra miró a su alrededor como si nunca hubiera visto algo tan patético. Aquí es donde trabajas. Esta es la vida que Jake se suponía que debía envidiar. ¿Qué quieres, Sandra? Se sentó en la silla frente a mi escritorio y me miró fijamente con esos ojos fríos y muertos. Quiero que dejes a mi familia en paz. ¿Tu familia? Jake está en prisión, y hasta donde yo sé, no tienes hijos. Mi hermana Victoria. Parpadeé. ¿Victoria es tu hermana? Media hermana. Mismo padre, diferentes madres. Estaba tratando de ayudarme a salvar mi matrimonio. Las piezas encajaron. Victoria no solo había estado ayudando a Jake por lealtad a Marta. Había estado ayudando a su propia hermana a salvar su matrimonio y su estilo de vida. Interesante dinámica familiar, dije. Tu media hermana ayuda a tu marido a secuestrar a mi familia para que puedan robar mi dinero y salvar tu casa. Estábamos desesperados. Eso has dicho. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Sandra se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Sé lo que le has estado haciendo. El trabajo, el apartamento, las otras cosas. Estás destruyendo su vida. Ella ayudó a destruir la mía primero. Cometió un error. Estaba tratando de ayudar a la familia. Cometió múltiples delitos graves. La única razón por la que no está en la cárcel es porque el FBI no pudo probar que estaba involucrada. Pero tú sabes que estaba involucrada. Sí. ¿Y le estás haciendo pagar por ello? Sí. Sandra asintió lentamente como si hubiera confirmado algo que ella ya sospechaba. ¿Qué clase de hombre eres?, preguntó. Lo pensé por un momento. Hace 6 meses, habría dicho que era un buen hombre, un hombre amable, un hombre que creía en el perdón y en las segundas oportunidades. Pero la esposa de ese hombre lo había engañado. La familia de ese hombre había sido secuestrada. Ese hombre había sido traicionado por personas en las que confiaba. Ese hombre se había ido. Soy el tipo de hombre que no olvida, dije finalmente. Y no perdono. Sandra se puso de pie, alisándose la falda. Entonces tú y yo nos entendemos perfectamente, dijo. Salió de mi oficina y volví al trabajo, pero no pude concentrarme. Algo en su tono, en la forma en que me había mirado en esos momentos finales, encendió las alarmas en mi cabeza. Llamé a Curtis y le pedí que vigilara las cámaras de seguridad del edificio durante los próximos días, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso Sandra Turnbull es tan vengativa como yo. Resultó que era más vengativa y mucho más peligrosa. El ataque a mi reputación comenzó sutilmente. Algunas críticas negativas de mi trabajo en sitios web profesionales, algunas quejas anónimas a mi jefe sobre mi actitud y rendimiento, susurros de que era inestable, vengativo, posiblemente peligroso. Dave Morrison, mi supervisor, me llamó a su oficina un lunes por la mañana de diciembre. Nick, tenemos que hablar. Dave era un buen tipo. Exmilitar, directo. El tipo de jefe que respaldaba a su gente cuando tenían razón y los reprendía cuando se equivocaban. Había trabajado para él durante 8 años sin una sola queja. ¿Qué pasa? He estado recibiendo comentarios inusuales sobre tu trabajo últimamente, y sobre ti personalmente. ¿Qué clase de comentarios? Dave sacó una carpeta de Manila y la abrió. Correos electrónicos anónimos que afirman que has estado hackeando sistemas de clientes sin autorización. Llamadas telefónicas que sugieren que has estado utilizando recursos de la empresa para venganzas personales. Y esto, me entregó una captura de pantalla impresa de una publicación en redes sociales.
Era de un grupo local de vigilancia vecinal de Facebook y mostraba una foto mía tomada fuera de mi casa. Alerta de hombre peligroso. La publicación decía: este hombre, Nick Brenner, orquestó recientemente un elaborado plan para destruir al amante de su esposa y a su propia cuñada. Es vengativo, calculador y tiene acceso a sistemas informáticos sensibles. Mantengan a sus familias a salvo. La publicación había sido compartida 47 veces. Dave, esto es completamente. Alguien está tratando de... Lo sé, interrumpió Dave. He trabajado contigo durante 8 años, Nick. Sé qué clase de hombre eres, pero también sé bajo qué tipo de presión está la compañía en este momento. No podemos permitirnos que los clientes cuestionen nuestras prácticas de seguridad. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tienes que hacer que esto desaparezca rápido antes de que empeore. Tomé la carpeta y salí de la oficina de Dave, con las manos temblando de rabia. Sandra Turnbull no solo venía por mí. Estaba atacando mi sustento, mi carrera, todo lo que me quedaba. Bueno, dos podían jugar a ese juego. Pasé mi hora de almuerzo en mi coche, haciendo llamadas telefónicas e investigando. Al final del día, tenía un plan. Sandra trabajaba como contable a tiempo parcial para varias pequeñas empresas en Cleveland. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba las facturas y le daba la flexibilidad para mantener su estilo de vida mientras Jake estaba indispuesto. Su cliente más grande era una cadena de restaurantes llamada Tony's Pizza, una institución local con 5 ubicaciones en la ciudad. Sandra manejaba sus nóminas, sus impuestos y sus informes financieros. También, resultó, había estado desviando dinero de sus cuentas durante meses. No planté la evidencia. No necesité hacerlo. Sandra había estado robando para financiar los gustos caros de Jake, probablemente pensando que podría devolverlo una vez que su plan para robarme tuviera éxito. Todo lo que tuve que hacer fue señalar a las personas adecuadas en la dirección correcta. Una pista anónima al dueño de Tony's Pizza. Algunas sugerencias cuidadosamente redactadas sobre dónde podría querer buscar en sus registros financieros. Algunas pistas útiles sobre qué mes mostraba las mayores discrepancias. Sandra fue despedida y arrestada en una semana. Pero no había terminado. El BMW de Jake, el que Sandra había estado conduciendo desde su arresto, todavía estaba aparcado en la entrada de su casa. Un símbolo hermoso e inmaculado de todo lo que habían tratado de robarme. Esperé hasta las 2 de la madrugada de un sábado por la noche, luego conduje a su vecindario con una bolsa de suministros. Aceite de sardina, que esparcí generosamente en los asientos de cuero, camarones crudos, que metí en las rejillas de ventilación del aire acondicionado, y una lata de pintura en aerosol para el toque final. Cobarde, a lo largo del capó en letras rojo brillante. Grabé todo en mi teléfono y lo subí al mismo grupo de Facebook de vigilancia vecinal donde Sandra había publicado mi foto. Justicia servida, lo subtitulé. Esto es lo que pasa cuando te metes con la familia equivocada. El vídeo se volvió viral a nivel local. En 24 horas, había sido compartido más de 500 veces y tenía docenas de comentarios que iban desde apoyo, bien por ti, y hasta preocupación, este tipo necesita ayuda. No me importaban los preocupados. Curtis me encontró en Murphy's esa noche de sábado, celebrando mi pequeña victoria con un whisky y una sonrisa de satisfacción. Dios mío, Nick. ¿El BMW? ¿En serio? Es solo daño a la propiedad. El seguro lo cubrirá. Ese no es el punto. Estás llevando esto a una escalada que va más allá de toda razón. Ellos lo escalaron cuando secuestraron a mi familia. Jake lo escaló. Jake está en prisión. Sandra está en la cárcel. Se acabó. No se acaba hasta que yo diga que se acaba. Curtis me miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Qué te pasó, hombre? Solías ser, no sé, razonable. Los hombres razonables son secuestrados y les roban a sus esposas. He terminado de ser razonable. La siguiente fase de mi campaña comenzó el lunes por la mañana cuando Sandra fue liberada bajo fianza. Vino directamente a mi casa, aporreando la puerta a las 7 de la mañana mientras yo me preparaba para ir a trabajar. Abrí la puerta y la encontré con un aspecto horrible. Cabello sin lavar, ropa arrugada, ojos rojos por llorar o falta de sueño o ambas cosas.
Bastardo, dijo. Tú plantaste esa evidencia. ¿Qué evidencia? El dinero que falta, los cheques falsificados. Me tendiste una trampa justo como tendiste a Jake. Sandra, soy un tipo de informática, no un contable. No sabría cómo falsificar un cheque ni aunque mi vida dependiera de ello. Estás mintiendo. Pruébalo. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no podía, porque yo no había falsificado nada. Simplemente había revelado lo que ella ya había hecho. Esto no ha terminado, dijo. Lo sé, respondí. Pero estás perdiendo. Se fue y yo me fui a trabajar con energía. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control de mi vida de nuevo. Ese sentimiento duró hasta el jueves cuando Marta me llamó a la oficina. Nick, tenemos que hablar. Se trata de Ross y Amelia. ¿Qué pasa con ellos? Alguien los ha estado llamando a la escuela, contándoles cosas sobre lo que has estado haciendo, sobre el BMW, sobre Victoria perdiendo su trabajo. Están asustados, Nick. Creen que estás teniendo algún tipo de colapso. Cerré los ojos y sentí la rabia familiar acumulándose en mi pecho. Déjame adivinar. Llamadas telefónicas anónimas. Sí, pero Nick, incluso si Sandra está detrás de esto, tal vez tiene razón. Tal vez necesites. ¿Tal vez necesito qué? ¿Dejarla destruir mi reputación? ¿Dejarla salirse con la suya por ayudar a secuestrar a mis hijos? Tal vez necesites detenerte antes de que te conviertas en alguien que nuestros hijos no reconozcan. Esa noche, me senté en mi casa vacía y pensé en lo que Marta había dicho. ¿Me estaba convirtiendo en alguien que mis hijos no reconocían? ¿Alguien que yo no reconocía? La respuesta era sí. Pero tal vez eso no era algo malo. Tal vez el hombre que solía ser, el tonto útil, el tipo agradable, el que nunca luchaba. Tal vez él había sido el problema todo el tiempo. Tal vez era hora de que Nick Brenner se convirtiera en alguien digno de temer. La fase final de mi guerra con Sandra Turnbull comenzó a la mañana siguiente cuando me desperté para descubrir que mi casa había sido vandalizada. Psicópata estaba pintado con aerosol en la puerta de mi garaje con la misma pintura roja que había usado en el BMW de Jake. Mi buzón había sido destrozado. Mis ventanas estaban empapadas. Y alguien había tirado una bolsa de basura en mi jardín delantero. Pero el verdadero mensaje me esperaba en mi porche principal, una foto de Ross caminando por el campus de Ohio State, tomada desde la distancia con un teleobjetivo. En la parte de atrás, alguien había escrito, ahora te toca tener miedo. Fue entonces cuando supe que Sandra Turnbull había cometido el mayor error de su vida. Había amenazado a mis hijos. Y eso era algo que nunca, jamás perdonaría. La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada de un viernes por la noche en enero. Estaba acostado en la cama mirando el techo y escuchando el viento aullar afuera cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. «Vístete. No hagas preguntas». La voz estaba distorsionada electrónicamente, pero sabía quién era. Sandra Turnbull estaba usando mis propias palabras de esposa en mi contra, haciéndose eco de la noche en que Jake había tratado de destruir mi vida. Sandra, tienes 30 minutos para llegar al distrito de almacenes, el mismo edificio donde el novio de tu marido trató de robarte. Ven sola o tus hijos mueren. La línea se quedó en silencio. Me senté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Esto era todo. La confrontación final que había estado esperando desde el día en que Jake fue arrestado. Sandra había estado escalando durante semanas, volviéndose más desesperada, más peligrosa. Ahora iba a tratar de terminar lo que su marido había comenzado. Pero yo no era el mismo hombre que había entrado en ese almacén hacía 3 meses. Yo no era el tonto útil que había firmado todo lo que poseía para salvar a su familia. Yo era otra persona ahora, alguien más duro, alguien que había aprendido que la única manera de tratar con gente como Sandra y Jake era ser más despiadado que ellos. Me vestí rápidamente y agarré la bolsa que había estado guardando en mi armario, la que esperaba no tener que usar nunca. Luego conduje por las calles vacías hacia el distrito de almacenes, mi mente repasando posibilidades y contingencias. El mismo edificio estaba oscuro excepto por algunas luces en la planta baja.
Pero esta vez, no había otros coches en el estacionamiento, ni familiares retenidos como rehenes, solo Sandra representando alguna retorcida fantasía de venganza. Me estacioné y caminé hacia la misma puerta lateral que habíamos usado antes. Estaba calzada con un ladrillo, como la última vez. Dentro, el edificio se veía exactamente igual, vacío excepto por las sillas plegables bajo la dura luz fluorescente. Pero las sillas no estaban vacías. Sentados en ellas, atados y amordazados, justo como había estado mi familia, había 3 personas que no reconocí. 2 hombres y una mujer, todos de mediana edad, todos aterrorizados. De pie detrás de ellos estaba Sandra, sosteniendo el mismo tipo de pistola que había usado Jake. Puntual, dijo. Me gusta eso en un hombre. ¿Quiénes son?, pregunté, señalando a los rehenes. Nadie que conozcas. Solo algunas personas que le debían dinero a mi marido. Socios de negocios. Déjalos ir, Sandra. Esto es entre nosotros. Oh, pero ya no es solo entre nosotros, ¿verdad, Nick? Lo hiciste más grande que eso cuando destruiste la vida de mi hermana. Cuando me humillaste. Cuando convertiste a mi marido en un chiste nacional. Estaba caminando de un lado a otro ahora, la pistola ondeando peligrosamente mientras gesticulaba. ¿Quieres saber lo gracioso? Jake realmente pensó que era el inteligente. Pensó que lo tenía todo resuelto. Seducir a la ama de casa solitaria, manipularla para que traicionara a su marido, robar todo y desaparecer a algún paraíso tropical. Suena bastante bien. Pero se equivocó en una cosa. Pensó que eras débil. Pensó que simplemente te someterías y lo aceptarías. No estaba del todo equivocado. Hace 6 meses, probablemente lo habría hecho. Sandra dejó de caminar y me miró con algo que podría haber sido respeto. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que ser el chico bueno es un lujo que ya no podía permitirme. No cuando existe gente como tú y Jake en el mundo. Gente como nosotros. Depredadores, gente que toma lo que quiere y destruye a cualquiera que se interponga en su camino. Sandra soltó una carcajada, un sonido amargo que resonó en las paredes del almacén. ¿Crees que eres diferente a nosotros? ¿Crees que lo que le has estado haciendo a Victoria y a mí es de alguna manera noble? Creo que es necesario. Destruiste la vida de mi hermana. Me costaste mi trabajo, mi libertad, mi matrimonio. Tú destruiste esas cosas por tu cuenta cuando decidiste ayudar a Jake a secuestrar a mi familia. Estábamos desesperados. Yo también lo estoy. Fue entonces cuando saqué mi propia arma. Los ojos de Sandra se abrieron. ¿De dónde sacaste eso? Del mismo lugar donde Jake consiguió la suya, probablemente. Resulta que no es tan difícil comprar un arma cuando te lo propones. No la usarás. No eres un asesino, Nick. Eres solo un hombre triste de mediana edad que fue engañado por su esposa. Tienes razón. No soy un asesino. Pero tampoco soy el mismo hombre de hace 3 meses. Levanté el arma y apunté a su pecho. Déjalos ir. ¿O qué? ¿Me dispararás delante de 3 testigos? ¿Quién dijo algo sobre testigos? Sandra pareció confundida por un momento, luego la comprensión apareció en su rostro. No son rehenes al azar, ¿verdad? Frank Morrison, el socio de negocios de Jake, el que perdió todo cuando el desfalco de tu marido salió a la luz. María Santos, la contable que fue despedida cuando Tony's Pizza descubrió tu robo, y David Chen, el propietario que tuvo que desalojar a Victoria de su apartamento. Sandra miró a las 3 personas atadas a las sillas, luego de nuevo a mí. Los trajiste aquí. Los traje aquí. Todos tienen muy buenas razones para querer vengarse de ti y de tu familia. Y todos acordaron ayudarme a conseguirlo. Fue entonces cuando los 3 rehenes comenzaron a desatarse. Frank Morrison se puso de pie primero, quitándose la cinta adhesiva de la boca. Hola, Sandra. Tenemos que hablar. María Santos fue la siguiente, flexionando los dedos mientras trabajaba, sintiendo de nuevo mis manos. Sobre el dinero que nos robaste. David Chen se quitó la mordaza y sonrió fríamente a Sandra, y las mentiras que dijiste sobre nosotros. Sandra dio una vuelta, apuntando con su pistola a cada uno de ellos a su vez. Esto es una locura.
Todos están locos. Todos somos personas cuyas vidas ayudaste a destruir, dije. Y decidimos que era hora de devolver el favor. ¿Qué quieren? Justicia, dijo Frank. Compensación, añadió María. Venganza, terminó David. Sandra miró alrededor del almacén salvajemente, dándose cuenta de que estaba en desventaja numérica y superada. Esto es secuestro, conspiración. Todos irán a prisión. ¿Iremos? Pregunté. Porque desde donde estoy parado, parece que me atrajiste aquí a punta de pistola. Parece que estabas planeando matarme y culpar a estas 3 personas inocentes por ello. Eso no es. ¿No es qué? ¿No es cierto? No es lo que un jurado creerá cuando vean la evidencia. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Estaba grabando vídeo. Sonríe, Sandra. Vas a ser famosa. Fue entonces cuando ella se rompió. Sandra gritó y levantó su arma, pero no fue lo suficientemente rápida. Frank Morrison la tacleó por detrás, haciéndola caer al suelo de hormigón. La pistola se deslizó por el almacén. María Santos la pateó hacia mí y la recogí. ¿Están todos bien?, pregunté. Estamos bien, dijo David, frotándose las muñecas donde había estado la cuerda. Buena actuación, por cierto. Gracias. Todos lo hicieron genial. Sandra estaba tirada en el suelo, la rodilla de Frank en su espalda, maldiciendo y luchando. Esto es ilegal, gritó. Esto es una trampa. Esto es justicia, dije. Llamé al 911 y reporté un intento de asesinato. Cuando llegó la policía 15 minutos después, encontraron a Sandra Turnbull con un arma de fuego ilegal, haciendo amenazas contra 4 ciudadanos ejemplares que simplemente habían estado tratando de resolver sus disputas comerciales con ella de manera civilizada. El hecho de que me hubiera atraído al almacén con amenazas contra mis hijos, todo grabado en mi teléfono, no ayudó a su caso. El hecho de que fuera atrapada con planes detallados para asesinarme y culpar a los demás planes que yo había puesto en su bolso mientras Frank la estaba sujetando selló su destino. Sandra Turnbull fue arrestada y acusada de intento de asesinato, conspiración y violaciones de armas. Se unió a su marido en la cárcel del condado donde podrían pasar juntos sus años restantes. En cuanto a Victoria, desapareció en algún lugar entre el arresto de Sandra y la cobertura mediática que siguió. Probablemente cambió su nombre y se mudó a otro estado tratando de empezar de nuevo. Esperaba que hubiera aprendido la lección, pero lo dudaba. De pie fuera del almacén, viendo cómo subían a Sandra a la parte trasera de un coche de policía, sentí algo que no había sentido en meses. Satisfacción. Frank, María y David me dieron la mano y me agradecieron por darles la oportunidad de vengarse. Todos habían perdido dinero, trabajos y reputaciones debido a los esquemas de Sandra y Jaque. Esta noche había sido su oportunidad de recuperar algo de eso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Frank. Ahora volvemos a nuestras vidas, dije. Y recordamos lo que les pasa a las personas que intentan destruir familias inocentes. Conduje a casa por las calles vacías, pensando en cuánto había cambiado desde esa noche de noviembre en que Marta me había despertado sacudiéndome. Había perdido una esposa, pero había ganado algo más valioso. Respeto de mis enemigos, de mis aliados y, lo más importante, de mí mismo. A la mañana siguiente, Ross me llamó desde la universidad. Papá, vi las noticias. ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Mejor que bien. La mujer que nos estaba acosando, realmente va a ir a prisión por mucho tiempo. Hubo una larga pausa. Papá, estoy orgulloso de ti por defenderte, por protegernos. Gracias, Ross. Eso significa todo para mí. Después de colgar, me senté en mi cocina y miré a mi alrededor la vida que había construido. La casa estaba tranquila, vacía sin Marta, pero era mía. Había luchado por ella, sangrado por ella y la había recuperado de personas que habían intentado quitármela. Tenía 41 años, estaba divorciado y empezando de nuevo. Pero también era el hombre que había derribado a Jaque Turnbull y Sandra Turnbull y Victoria Martínez. Yo era el hombre que había cambiado las tornas con sus enemigos y los había hecho pagar por sus crímenes. Yo era el hombre que había aprendido que a veces la única manera de lidiar con el mal es convertirse en algo que temen más de lo que temen a la ley. Y apenas estaba comenzando.
El circo mediático comenzó a la mañana siguiente. Hombre local frustra segundo complot de secuestro fue el titular en el Plan Dealer. Los equipos de noticias de televisión estaban instalándose en mi jardín delantero a las 8 de la mañana, sus camiones satelitales bloqueando el tráfico y enviando a la señora Green a un frenesí de emoción de tirar de cortinas. Me paré en la ventana de mi sala bebiendo café y observando el caos cuando sonó mi timbre. Era la agente Sarah Chen del FBI, con aspecto oficial y ligeramente divertida. Señor Brenner, vaya noche que tuvo. Solo otro viernes en Cleveland. Ella sonrió. ¿Le importa si entro? Necesitamos hablar sobre lo que pasó en el almacén. La dejé entrar y le serví una taza de café. Nos sentamos en la mesa de mi cocina mientras los equipos de noticias instalaban su equipo afuera. Háblame de tus 3 amigos, dijo ella. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo convenciste a 3 extraños para que te ayudaran a organizar una elaborada operación encubierta contra Sandra Turnbull? No eran extraños. Eran víctimas. Sandra y Jake los habían lastimado a todos, y querían justicia. ¿Justicia o venganza? ¿Hay alguna diferencia? La agente Chen me estudió por un largo momento. Hace 6 meses, eras un trabajador de informática de modales suaves sin antecedentes penales y sin historial de violencia. Ahora estás orquestando operaciones complejas contra criminales organizados. Esa es toda una transformación. La gente cambia cuando es empujada lo suficiente. Algunas personas se rompen, otras se vuelven peligrosas. ¿Cuál soy yo? Todavía estoy tratando de averiguarlo. Terminó su café y se puso de pie. Para que conste, señor Brenner, Sandra Turnbull irá a prisión por mucho tiempo. Su marido ya se está declarando culpable para evitar la pena de muerte. Y las 3 personas que te ayudaron anoche están recuperando sus vidas. Bien. Pero esto termina aquí. Cualquiera que sea la vendetta que crees estar persiguiendo, se acabó. ¿Me entiendes? La acompañé a la puerta. Agente Chen, soy un ciudadano respetuoso de la ley que ha sido víctima de múltiples crímenes. Todo lo que he hecho es cooperar con la policía y proteger a mi familia. Solo asegúrate de que siga así. Después de que ella se fue, salí a enfrentar a los medios. Los reporteros me rodearon en el momento en que salí a mi porche principal. Micrófonos empujados en mi cara, cámaras grabando, preguntas gritadas desde todas las direcciones. Señor Brenner, ¿cómo se siente haber detenido 2 tramas de secuestro? ¿Temió por su vida? ¿Qué les diría a otras familias que enfrentan amenazas similares? Levanté la mano pidiendo silencio y gradualmente la multitud se calmó. Quiero dejar algo muy claro, dije, mirando directamente a las cámaras. Lo que le sucedió a mi familia no fue un crimen al azar. Fue un ataque calculado por personas que pensaron que podían destruirnos porque parecíamos débiles, porque parecíamos objetivos fáciles. Los reporteros garabateaban notas, pendientes de cada palabra. Jake Turnbull sedujo a mi esposa y la convenció de que me traicionara. Sandra Turnbull ayudó a planear el secuestro de mis hijos. Victoria Martínez proporcionó información interna que puso en riesgo a toda mi familia. La señora Green había salido a su porche y estaba grabando todo en su teléfono. Otros vecinos se estaban reuniendo en la acera, atraídos por la conmoción. Estas personas pensaron que podían tomar todo por lo que había trabajado y destruir a todos los que amaba. Pensaron que yo era solo otro don nadie de mediana edad que se sometería y les dejaría salirse con la suya. Hice una pausa, mirando a la multitud de reporteros y vecinos y curiosos. Se equivocaron. Señor Brenner, gritó un reportero. Algunas personas dicen que fue demasiado lejos en su búsqueda de justicia, que se volvió tan malo como la gente que lo lastimó. ¿Cómo responde a eso? Sonreí. Respondo diciendo que Jake Turnbull está en prisión por 25 años. Sandra Turnbull se enfrenta a cadena perpetua. Victoria Martínez es una fugitiva que pasará el resto de su vida mirando por encima del hombro. Y mi familia está a salvo. ¿Pero qué pasa con los métodos que usó? La vigilancia, la manipulación, ¿El qué? La recopilación legal de pruebas, la cooperación con la policía, la protección de víctimas inocentes. Me acerqué a las cámaras. Déjenme decirles algo sobre los métodos.
El método de Jaque Turnbull fue seducir a una mujer casada y convencerla de que lo ayudara a robar a su marido. El método de Sandra Turnbull fue secuestrar niños y amenazar con asesinarlos. El método de Victoria Martínez fue traicionar a su propia familia por dinero. La multitud estaba completamente en silencio ahora, pendiente de cada palabra. Mi método fue defenderme. Mi método fue negarme a ser una víctima. Mi método fue asegurarme de que la gente malvada enfrentara las consecuencias de sus acciones malvadas. ¿Y no se arrepiente de nada de ello? Pensé en esa pregunta. ¿Me arrepentía de haber destruido la carrera de Victoria? ¿Me arrepentía de haber humillado a Sandra? ¿Me arrepentía de haber usado los propios esquemas de Jaque en su contra? Lo único que lamento, dije finalmente, es que me tomó 41 años aprender a defenderme. La conferencia de prensa continuó durante otros 20 minutos, pero esa frase fue la que apareció en todos los noticieros de la ciudad. Por la noche, era tendencia en las redes sociales. Al día siguiente, se había vuelto viral a nivel nacional. La venganza del hombre local se vuelve viral fue el nuevo titular. Las secciones de comentarios estaban divididas entre personas que me llamaban héroe y personas que me llamaban justiciero. No me importaba ninguno de los grupos. Lo que sí me importó fue la llamada telefónica que recibí esa tarde de Ross. Papá, vi tu conferencia de prensa. Te veías diferente. ¿Diferente cómo? Más fuerte. Como si ya no le tuvieras miedo a nada. No lo tengo. Bien, porque Amelia y yo hemos estado hablando y queremos que sepas algo. ¿Qué es eso? Estamos orgullosos de ti por defenderte, por protegernos, por mostrarle a esa gente que no pueden simplemente destruir familias y salirse con la suya. Gracias, hijo. Eso significa todo para mí. También queremos que sepas que entendemos por qué mamá se fue, porque no pudo manejar en lo que te convertiste. Sentí una punzada de dolor ante la mención de Marta. Ella tomó su decisión, dije. Sí, lo hizo. Y tú tomaste la tuya, y creemos que tomaste la correcta. Esa noche, me senté en mi casa vacía y pensé en las decisiones. Marta me había elegido a Jaque por encima de mí. Había elegido la emoción sobre la estabilidad, la pasión sobre la lealtad, las mentiras sobre la verdad. Y cuando las consecuencias de esas decisiones la alcanzaron, eligió huir en lugar de enfrentarlas. Victoria había elegido el dinero sobre la familia. Había elegido ayudar a extraños a destruir la vida de su propia hermana por la promesa de un pago que nunca llegó. Sandra había elegido la venganza sobre la razón. Había elegido escalar un conflicto que ya estaba perdido, amenazar a niños inocentes, convertirse en el mismo monstruo del que me acusaba a mí de ser. Y yo había elegido defenderme. Había elegido dejar de ser la víctima y empezar a ser el vencedor. Había elegido hacer que mis enemigos pagaran por sus crímenes. Había elegido convertirme en alguien que no podía ser pisoteado, no podía ser traicionado, no podía ser destruido. ¿Era el mismo hombre que hace un año? No. ¿Era un hombre mejor? Eso era para que otros lo juzgaran. Pero yo era un hombre más fuerte, un hombre más peligroso, un hombre que había aprendido que a veces la única manera de proteger lo que amas es convertirte en lo que tus enemigos temen. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Abrí para encontrar a Curtis parado en mi porche sosteniendo un paquete de 6 cervezas y con una expresión sombría. Necesitamos hablar, dijo. Lo dejé entrar y nos sentamos en mi sala bebiendo cerveza en silencio durante unos minutos. Sabes, he sido tu amigo durante 25 años, dijo Curtis finalmente. Sí, y sabes que haría cualquier cosa por ti. Cualquier cosa para ayudarte a ti y a tu familia. Sí, pero tengo que preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. Pregúntame, ¿has terminado? ¿Se acabó esto? ¿O vas a seguir hasta que alguien muera? Pensé en su pregunta. ¿Había terminado? Había obtenido suficiente venganza para satisfacer la cosa que había estado creciendo dentro de mí desde la noche en que Jaque puso una pistola en la cabeza de mi hijo. Terminé con Sandra, Jaque y Victoria, dije. Están acabados. Nunca volverán a hacer daño a nadie. Eso no es lo que pregunté. Lo miré a los ojos. He terminado de ser el tipo de hombre que deja que la gente lo pisotee. He terminado de ser débil. He terminado de ser una víctima.
Y si alguien más intenta hacerte daño, intenta hacerle daño a tu familia. Sonreí y Curtis realmente se estremeció, entonces aprenderán la misma lección que Sandra y Jake aprendieron. Curtis terminó su cerveza y se puso de pie. Espero que sepas lo que estás haciendo, Nick. Lo sé. Y espero que recuerdes quiénes son tus verdaderos amigos. Lo haré. Después de que se fue, me paré en mi porche principal y miré a mi vecindario. Los camiones de noticias se habían ido. Los reporteros habían pasado a otras historias. Y el circo se había ido de la ciudad. Pero la lección permanecía. Todos en esta calle ahora sabían lo que les pasaba a las personas que amenazaban a la familia de Nick Brenner. Todos en esta ciudad sabían que había consecuencias por la traición, por el robo, por la violencia contra personas inocentes. La palabra se correría. La historia sería contada y recontada. Y en algún lugar, algún otro Jake Turnbull o Sandra Turnbull o Victoria Martínez lo pensaría dos veces antes de apuntar a lo que parecía una víctima fácil, porque recordarían lo que les pasó a las últimas personas que cometieron ese error. Volví a entrar y me serví un whisky. Mañana, volvería al trabajo. Arreglaría servidores e instalaría software y viviría la vida tranquila de un trabajador de informática de mediana edad. Pero nunca volvería a ser el hombre que podía ser pisoteado. Nunca volvería a ser el marido que podía ser traicionado sin consecuencias. Nunca volvería a ser el padre cuyos hijos podían ser amenazados con impunidad. Me había convertido en otra cosa, algo más duro, algo que los depredadores aprenderían a temer. Y si eso me convertía en el villano en las historias de algunas personas, bueno, podía vivir con eso. Después de todo héroe necesita un buen villano para mantenerlos honestos. Y todo villano necesita una buena razón para existir. La mía estaba durmiendo a salvo en sus dormitorios en Ohio State, protegida por la reputación que su padre había construido con sangre, astucia y una absoluta negativa a dejar que el mal ganara. Levanté mi vaso hacia la casa vacía y pronuncié las palabras que se habían convertido en mi nuevo lema. Que el mundo vea quiénes son los verdaderos villanos. Y luego sonreí, porque el mundo había visto y el mundo había aprendido.